Hola a todos los moteros, un gran saludo. El video de hoy es por sugerencia de los suscriptores que siempre dejan sus comentarios. Hoy vamos a hablar de lo primero que hay que revisar si tu moto calienta o recalienta demasiado. Y también vamos a hacer algunas pruebas de los componentes más importantes, como es el ThermoSwitch, el termostato, y también vamos a cambiarle el refrigerante por completo. Si no te has suscrito, ¡bienvenido! Y si quieres apoyarnos, danos un like y comenzamos de inmediato. Vamos a hablar lo que es un poquito el sistema de enfriamiento del motor. Una vez que prendes la moto en la mañana, la computadora empieza a registrar los valores del ThermoSwitch NTC y empieza a regular los inyectores. A medida que va subiendo la temperatura, cuando llega a 75 grados, el termostato realiza su apertura. Una vez que realiza su apertura, el líquido refrigerante empieza a entrar. Bueno, este es el termostato. ¿Qué hace el termostato? Cuando llega a los 75 grados, ella hace su apertura y entra el refrigerante por aquí, y el caudal de refrigerante, como el nombre lo indica, va enfriando el motor. Ese líquido viene del radiador y los ventiladores y la circulación. Y si estás en un lugar muy frío, ella va cerrando y abriendo, dependiendo la temperatura de ambiente. Pero normalmente en la mañana o cuando la moto está fría, ella se encuentra totalmente cerrada. Cuando ella se queda bloqueada, está dañada, el motor tiende a recalentar. Cuando recalienta, prenden los ventiladores. Pero no es suficiente porque el caudal de agua no le está llegando al motor y por ende tiende a recalentar. Muchas veces también tiende a recalentar el motor nada más por el simple hecho de la tapa que se encuentra deteriorada. En la TNT 899 no es así, ni la 1130 tampoco es así, es de rosca. Pero cuando no consigues el de rosca, le puedes poner este sistema. Pero la Trek sí es así. ¿Qué pasa? A veces, si estás en un lugar donde se daña, puedes apretar estos ganchos momentáneamente para que haga más presión si sale mucho refrigerante por aquí y entra aire al sistema. Y cuando entra aire al sistema, tiende a calentar la moto. Este es el ThermoSwitch NTC. Este es un termistor. ¿Qué quiere decir NTC? Que sus valores van a ir reduciendo a medida que la temperatura va aumentando. Este no es de la moto 899 ni de la 1130. Este es de casualidad de una Kawasaki, pero es el mismo funcionamiento y es la misma teoría. Solo que no puedo sacar el mío, que es original, porque tengo que desarmar toda la moto y sacar el cuerpo de admisión para llegar al ThermoSwitch. Este ThermoSwitch lo que hace es que cuando llega a cierto voltaje, que uno lo mide en ohmio, que lo vamos a medir con multímetro, cuando llega a cierto voltaje, la computadora emite una señal para activar los electroventiladores. Esto es en el caso de la TNT 899 y 1130 y otras motos, que nada más con este ThermoSwitch y la computadora activan los electroventiladores. Aquí tenemos el sensor de oxígeno. ¿Qué tiene que ver el sensor de oxígeno? Bueno, para que tengan una idea, cuando la computadora en la mañana empieza a tomar los valores del ThermoSwitch, empieza a aumentar el caudal de los inyectores. Cuando llega a cierto grado de voltaje, empieza a tomar los valores del sensor de oxígeno, del ThermoSwitch y del sensor de presión.
¿Qué quiere decir? Que una vez que llegue a closed loop, ella deja de mandar el caudal, porque el motor ya se encuentra caliente, deja de mandar más gasolina al inyector. Por eso no se debe arrancar la moto en frío. Se debe dejar que caliente por lo menos a los 75 grados. Ahora vamos a hacerle una prueba con el multímetro. El radiador es un punto importante, porque el radiador, si tiene alguna fuga, empieza a perder agua y por ende te quedas sin refrigerante y empieza a aumentar la temperatura. Por eso siempre hay que estar pendiente del radiador, las mangueras, que no tenga alguna fuga y entre aire al sistema. Este es otro componente que es importante revisar, chequear, para saber si tiene algún bote, como en este caso, tenía un bote aquí, perdía refrigerante, entra aire al sistema, el nivel de refrigerante llega muy bajo, no te das cuenta y aumenta la temperatura. Y eso puede hacer que recaliente el motor. Siempre hay que estar pendiente de todos estos sistemas. Por supuesto, también otro importante, que es el aceite. Si tú tienes un aceite de menor calidad, el motor tiende a calentar más. Si el nivel es muy bajo, tiende a aumentar la temperatura del motor. Por eso siempre hay que estar pendiente del nivel de aceite. Para saber si el ThermoSwitch, que es un termistor, si está bueno o está malo, primero vamos a medir los ohmios, vamos a medir la resistencia y después medimos su valor con la temperatura. Una vez que escuches el pitico, ya sabes que la resistencia está buena, pero sin embargo ese es el 50%, porque tenemos que ver el valor, si los valores de esa resistencia son acorde y está bueno, y disminuye progresivamente. Ya sabemos que la resistencia está buena. Ahora vamos a medir los valores del ThermoSwitch. Vamos a hacer una conexión para que sea más fácil. Negativo, positivo. Colocamos los dos caimanes, uno en cada pin, y tenemos un valor a temperatura de ambiente. Este sensor está midiendo 1.73 kilo ohm. Ahora van a ver qué es lo que pasa cuando empieza a aumentar la temperatura. Les voy a mostrar qué sucede cuando el termostato se introduce en agua caliente. Vean cómo él empieza ya a bajar. Este es un termistor de coeficiente negativo. Ahí está midiendo la temperatura del agua caliente. Cuando llega a cierto nivel, la computadora de la moto lo registra y automáticamente prende el ventilador. ¿Qué quiere decir con esto? Que este sensor, al hacer la prueba de la resistencia, ya sabemos que está buena, pero a veces la resistencia no manda los valores adecuados. Y por supuesto, prende a veces y no prende los electroventiladores. ¿Cómo saberlo? Haciéndole la prueba a 20 kilo ohm y empieza a bajar los valores progresivamente. Eso quiere decir que está trabajando este ThermoSwitch perfectamente. Se pueden hacer las pruebas. Si tú ves que tu ventilador de tu motor no prende, haz la prueba a ver si la resistencia está buena. Esta es una manera de revisar
el termistor NTC. Por supuesto, con un escáner lo revisa mejor, pero esta es una manera, con un multímetro, revisar el termistor NTC para saber inmediatamente si está bueno o está malo. Ahora vamos a probar el termostato, a ver cómo abre y cómo cierra. Para probar si el termostato está bueno o está malo es muy fácil. Buscas un vaso de agua caliente o una olla caliente que esté en grado de ebullición y ustedes van a ver, fíjense cómo está cerrado. Él se encuentra cerrado, él debe abrirse con la temperatura alta. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tanto abre. Quiero que se fijen cómo va abriendo. Eso quiere decir que el termostato está bueno. Si se fijan, ella abrió. Ahora vamos a sacarla para ver. Esto es lo que ocurre cuando llega a los 75 grados. Su apertura es totalmente para el caudal de agua pase, y dependiendo del grado de temperatura ella va cerrando o abriendo. Y si se fijan, como se está enfriando, va a ir cerrando. Y esta es la forma de revisar el termostato si está bueno o no, para saber si la de tu moto es la consecuencia del recalentamiento. Y esta es la forma de revisar el termostato. Para cambiar el refrigerante, lo primero que tenemos que hacer es sacar la tapa y luego vamos a la bomba, aflojamos el tornillo con la llave 10 desde la bomba para sacar todo el líquido, todo el refrigerante viejo, para colocar el nuevo. Esa es la manera de cambiar el refrigerante. Una vez que sacamos todo el líquido, apretamos. Tenemos el sistema vacío, podemos cambiar radiador, manguera, sacar termostato. Ahora, para colocar el refrigerante, lo colocamos normal. Le colocamos refrigerante nuevo. Después que llenamos, cerramos la tapa. Siempre hay que colocar refrigerante, no agua, porque el refrigerante tiene un grado de ebullición entre 102 grados a 112 grados. En cambio el agua a 100 grados. Ponemos la tapa, prendemos el motor, esperamos a 80 grados para que se haga la apertura del termostato y entre todo el líquido al motor. Esperamos 20 minutos a que se enfríe, volvemos a abrir la tapa y volvemos a hacer el mismo procedimiento para que todo el aire del sistema haya evacuado y tengamos todo el sistema lleno de refrigerante. Esa es la manera de sacarle todo el aire al radiador. Bueno, una vez haber terminado de haberle cambiado el refrigerante y haber chequeado el termostato, el termoswitch, haber revisado los radiadores, las mangueras, esos son los componentes que tienes que revisar si tu moto calienta o recalienta demasiado. Muchas gracias, suscriptores, por dejar su comentario y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.